Herzlich willkommen to the Deutsch class. Ich heiße Edwin. Ich bin euer Deutschlehrer for Deutsch class. Bienvenidos. Voy a ser su Deutschlehrer. Deutschlehrer es la palabra profesor de alemán. Poco a poco vamos a ir viendo algunas cosas que ustedes van a ir entendiendo, pero siempre que algo tenga que ver con el alemán, todo va a comenzar con la palabra Deutsch, que dicho sea de paso, se escribe con una EU, pero el sonido es una OI. Es un diptongo de una O corta con una I corta. Y es ahí donde decimos Deutsch. Cuando decimos Alemania en idioma alemán, por eso decimos Deutschland. Deutschland. Y así vamos a ir viendo muchas cosas, muchas peculiaridades. Ahora, como estamos recibiendo la clase en la tarde, el saludo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y que quisiera que poco a poco vamos a ir usando más palabras, vamos a ir viendo frases, ¿verdad? Que vamos a ir utilizando, pero la frase, digamos, para las buenas tardes es Guten, Guten, y decimos Tag, Guten Tag. A medida avancemos, vamos a ir usando un sistema. Ya voy a hacerles algunas preguntas, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a dejar así sin profundizar mucho. Pero esto, cuando decimos Guten Tag, estamos diciendo buenas tardes. Es para decir buenas tardes, Guten Tag. Y sí, no se equivocan, no se lee con G, sino que se lee o se pronuncia con una K. Vea que son de esas cosas que se vuelven interesantes al estudiar un idioma como el Deutsch. Ahora, les estoy dando la Willkommen, ¿ya? Una Willkommen. Cuando decimos will, y cabe destacar, quienes ya tienen cierto nivel de inglés, y se han decantado por idioma alemán, déjenme decirles que no están nada equivocados, ¿verdad? Porque entre estos dos idiomas hay una relación casi directa, ¿verdad? Y van a ir viendo que hay muchas palabritas, muchas cosas que se parecen bastante, no suenan igual, quizás no se escriben tan exactamente igual, pero es que la raíz, que es el germano, como la lengua madre, digamos, tanto de lo que hoy es el Deutsch y de lo que es el English, pues se comparte. De ahí, por ejemplo, notarán que la palabra welcome es muy parecida al inglés de welcome. Se parece bastante, es bastante similar. Así que Guten Tag y Willkommen. Vamos a comenzar con esas palabritas el día de ahora. Como es primera clase, hay que tocar varios puntos. Sí, no vamos a desarrollar hoy un tema, sino que vamos a ir viendo algunos detalles generales, ¿verdad? Para que todo el grupo sepa por dónde vamos a ir trabajando. Eh, Mi nombre, ¿verdad? Es el primer punto. Ya algunos nos hemos conocido quizás solo por el mensaje de texto, ¿verdad? Soy Edwin García y formo parte del equipo de ESS Educación. Me dedico a la docencia. Cuando me pongo a pensar así, me doy cuenta que es mucho tiempo, vea, porque ya tengo prácticamente 25 años de ejercer la docencia en diferentes niveles, ¿verdad? He tenido la oportunidad, bueno, esa educación es mi primer amor, ¿verdad? Aquí es donde nací como un instructor allá en el 2000 para clases de informática, ¿verdad? Y poco a poco fue escalando, ¿verdad? Y diversificando, digamos, el catálogo de cursos, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con universidades privadas como docente hora clase, ¿verdad? En varias materias, ¿verdad? Tengo esa facilidad, digo yo, ¿verdad? Que ese es un don. Y es que me gusta aprender de todo. ¿Verdad? Yo no le hago el feo a nada. ¿Verdad? Usted me dice que aprendamos cocina, yo le entro a la cocina. Me dice aprendamos mecánica, yo le entro a la mecánica. Me dice aprendamos a bailar, pues aunque tengo dos pies izquierdos, le digo también entro y me da clases de baile. Es algo que siempre me ha gustado, aprender de todo. Bueno, y
Hoy, pues, nos compete aquí el idioma Dutch, y eso es lo que vamos a estar trabajando con ustedes. Pero en esa educación tenemos una costumbre, ¿verdad? Y es que como somos una escuela que sus ejes son cuatro, son la tecnología, el mundo de la tecnología, lo que vendrían siendo los idiomas, claro está, en la parte de los negocios, es todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo del business, del marketing, etcétera. Y el cuarto eje bajo el cual se mueve esa educación son los valores, pero los valores cristianos. Entonces, en las clases de idiomas ya llevamos bastante tiempo que hacemos un ejercicio bien interesante. Junto con los otros docentes, tenemos este material que están viendo ahorita en pantalla, que se les va a estar compartiendo, y que es un mensaje de la Biblia, un versículo que vamos a ir viendo a la semana. Nos va a servir para aprender inglés, francés, Deutsch, portugués, lo que usted haya tomado, ¿verdad? Van a ver que el versículo está en todos esos idiomas que son los que estamos ahorita ofertando y que estamos arrancando con grupos. La intención de esto es, en primer lugar, mirarlo desde el punto de vista académico. ¿Qué significa eso? Que si usted se pone a pensar, la Biblia, fuera de ser un libro de corte religioso, si lo examinamos literariamente, la Biblia es un libro muy completo. No solo es muy completo, sino que es el libro más vendido a nivel del mundo. Es el libro más traducido, y no solo traducido, sino que para darles una idea, en idioma Dutch, versiones de la Biblia hay como 9 más o menos, diferentes traducciones, siempre del alemán, pero que tienen enfoques diferentes. Lo mismo pasa en el español, lo mismo pasa en el inglés, lo mismo pasa en el francés, lo mismo pasa en el portugués. Entonces, eso lo vuelve un libro muy interesante porque al ir viendo cada traducción, uno puede aprender por qué los encargados de esa traducción decidieron usar las frases o las palabras de cierto modo. Porque recordemos que originalmente los 66 libros de la Biblia, la parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, otra parte en arameo, y luego los libros del Nuevo Testamento que están escritos en griego. Entonces, todo lo que va a los demás idiomas no son más que traducciones de hebreo, arameo y griego hacia el idioma que uno desee. Eso lo vuelve literariamente un libro muy rico en términos de conceptos, en términos de traducciones, en términos del empleo de una traducción interpretativa, como ningún otro libro. Por otro lado, pues nos sirve, claro, para aprender algo práctico, algo que podemos aplicar a nuestra vida, que podemos compartir. Entonces, esto lo vamos a estar haciendo como un ejercicio en todas las clases y nos va a ayudar a practicar. ¿Verdad? ¿Qué mejor que practicar con algo, verdad, que esté escrito, con algo que viene de, a veces de poesía, a veces viene de libros históricos y en el caso de lo que vamos a ver el día de hoy, viene de una carta. Claro está, yo no lo voy a poner ahorita a decir todo el versículo, ¿verdad? Porque estamos iniciando y sé que les va a presentar dificultad, pero hay frases, vamos a ir viendo frases y las frases como son cortas, creo que esas sí las vamos a poder ir practicando, ¿verdad? Las vamos a ir poder practicar. Pero para las frases, antes de entrarles, necesito, mejor dicho, explicarles cómo es que vamos a abordar el idioma Dutch, porque desde ya ustedes sabrán que el alemán se nos pinta como un idioma complicado, como un idioma difícil. Si para algunos quizás aprender inglés representó cierta dificultad, aprender Dutch está a otro nivel, ¿vea? Por la parte en los cambios. Bueno, las palabras en el alemán pueden ver ustedes que tienden a ser como muy largas algunas, ¿verdad? Por ejemplo, este versículo comienza diciendo, "Spitz ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und das Göttergeist in euch wohnt." Es, digamos, la frase que está acá, completa. Aquí no vemos casi esta que se seleccionó para esta semana, casi todas las palabras son cortas, no son muy largas. Pero cuando encontramos en el idioma Deutsch palabras largas, son las que suelen darnos problemas.
para pronunciar y que podríamos decir, bueno, ¿y por dónde vamos? Me perdí, no entiendo cómo es esto. Pero la frase de esta semana básicamente es tempo gotas, tempo gotas. Que es curioso porque si lo vamos a analizar, la primera palabra que es tempo, esa palabra es templo. Y si ustedes se fijan, en todos los idiomas tiene la misma raíz. Pueden ver que se parece bastante si vamos del español al francés, al inglés. De hecho, ya se habrán fijado que en Deutsch y en lo que vendría siendo, bueno, que en inglés y en francés y en Dutch lo que cambia es una letra de posición. Es todo lo que cambia, pero es muy parecida a la palabra. Y claro, eso significa templo, tempo, tempo. En ese caso, ahí es donde el alemán comienza con esas cosas que nos pueden parecer extrañas. Y es que el alemán aquí, esta no existe. O sea, se lee la T, la E como E abierta, E, la M, la P y la L. Entonces encontramos así como tres consonantes, como decir MPL. Esas son las cosas que más nos cuestan entender porque el español nos ha enseñado que para hacer sílabas tienen que haber vocales y consonantes. Aún el inglés todavía sigue más o menos ese patrón. En el inglés es raro que una consonante nos forme una sílaba. Una vocal puede hacerlo en el inglés, pero no las consonantes. Y el Deutsch, otro rollo. En el Deutsch, las consonantes nos van a formar sílabas. Y entonces, son las cosas que vamos a ir aprendiendo. Son patrones de sonido. Recuerden que un idioma básicamente es aprender patrones de sonido. Entonces, se necesita de una herramienta para poder entender esos patrones de sonido. Luego, la siguiente palabra es una palabra compuesta. Esta palabra que ven acá, en realidad debería separarse. G, O y T, hasta acá, incluyendo las dos T's, así, que se lee, claro, como got, got, con una O corta, no una O redonda. Got es la palabra en idioma Deutsch para referirse a un dios, a Dios en general. Y luego la ES que ustedes ven acá, esta ES que está acá, es el D del español o el D del inglés. Por eso en las clases vamos a ir haciendo algunas referencias posiblemente al idioma inglés para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona en el alemán. Aquí miren, dice Temple of God. Quienes ya manejan inglés sabrán que en el inglés yo puedo decir algo así, miren. Temples God de esta manera. Y ese apóstrofe S significa que allí hay un posesivo, el de. O sea, yo puedo decirlo con el o puedo poner el apóstrofe S. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el idioma Deutsch. Acá, ¿ven? Esto se hace la ES. Entonces, esta ES que se agrega aquí después del nombre Gott de acuerdo a la gramática del Dutch, es el de que nosotros usamos en español, el of del inglés o si por eso en el inglés está esa alternativa de poner el apóstrofe sobre algo, sobre un objeto que le pertenece a alguien. Good. Bueno, entonces esto lo vamos a ir viendo en cada clase, ¿verdad? Vamos a ir tratando de desarrollar. Son un par de minutos que vamos a tomarnos para practicar la palabra de la semana. Ahora, tenemos que hablar también el día de hoy respecto de las normas. Se les hizo llegar estas normas hace un momentito a sus grupos. ¿Cómo vamos a estar trabajando? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Un trato amable. Al estar en la clase, todos podemos participar, todos debemos, digamos, de tratarnos con amabilidad y el respeto debido. Tratar de recordar que estamos en un aula virtual y como tal, ¿verdad? Existen ciertas normas en cuanto a no usar, digamos, cierto tipo de vocabulario o utilizar más bien expresiones que pues demuestren, ¿verdad? Que estamos en un contexto estudiantil. Luego,
a la llegada a tiempo, ¿verdad? Es importante que podamos estar iniciando siempre todos juntos. El enlace, ¿verdad? Vamos a estarlo enviando así como ahora. Yo trato de usar el mismo enlace, ya no lo voy cambiando. Hay otros docentes que los cambian, pero yo trato de usar siempre el mismo enlace para que si no lo recibieron, pues puedan abrirlo, ¿verdad? Ya sea el del día anterior y ingresar con el mismo. ¿Ve? Em, Luego les habla acerca de las cancelaciones, pero eso ya es tema que ustedes van a ver con el registro académico, ¿verdad? Ese apartado, digamos, ya de no de la clase, sino que va afuera. Bien, para el grupo de WhatsApp, quiero adelantarles y explicarles. Los grupos se hacen estilo difusión. Significa que solo los administradores podemos enviar mensajes. El propósito de hacerlo así es para que vaya quedando un orden de lo que se ha ido viendo, de los materiales que se les van compartiendo. Cuando todos participan, el problema es que comienzan a haber conversaciones, ¿verdad? Y nos pueden desviar del orden que llevamos en la secuencia de clases. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen consultas o algo que quieran externarnos, nos escriben directo al WhatsApp personal, ¿vea? De cada maestro. Allí atendemos eso de forma privada, lo tocamos con usted y se le da, digamos, solución a alguna duda que tenga. Bien, de esa manera vamos a estar trabajando y por eso es que en los grupos está restringido que ustedes puedan enviar mensajes. El propósito es que no se nos llenen los chats de un montón de mensajes y después no hallemos el documento, no hallemos el enlace, no hallemos algo que se compartió. De ahí que todos podamos ir teniendo ahí lo que vamos a ir recibiendo de manera ordenada. Bueno, esos son los cuatro puntos que están aquí en cuanto a las normas. Luego vamos a ir a el número dos. Vamos a ver acá. Hay una segunda parte, ¿verdad? Siempre en cuanto a estas normas. Bien, nos dice el siguiente apartado, notificar ausencia. Eso es importante. Ya vieron que al principio les pasé lista. Como les digo, hoy por ser la primera vez lo hemos hecho así. Pero en las otras clases lo que yo voy a hacer es que voy a tomar una captura de pantalla de los participantes que están en la sala. Vea, cuando ya va más o menos el tiempo que llevamos ahorita, yo tomo la captura y luego paso a la lista de asistencia para no perder tiempo en estar pasando lista. Así que lo que les voy a pedir es que traten siempre de manejar nombre y apellido en su registro en Zoom. Si por X o Y motivo usted ingresa con otro dispositivo, traten en la medida de lo posible de renombrarlo. Al momento que usted entra, coge ahí en las opciones de Zoom y lo renombra y le pone su nombre y el apellido para saber quién es el que está dentro de la sala. Ya de allí vamos a comenzar a ver una serie de herramientas y eso es lo que voy a preguntar ya en unos minutos. Porque para aprender el idioma Deutsch, nosotros como estudiantes foráneos necesitamos algo que sea más allá del simple hecho que se nos diga, mire, esto se dice así y repítalo así. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa metodología de enseñanza, de que solo se nos diga algo y que lo repitamos, y que por la buena gracia de Dios lo voy a aprender. Vean, de acuerdo a Howard Gardner, existen nueve tipos de inteligencias y hay algunas personas que desarrollan mucho su inteligencia lingüística. Entonces, las personas que tienen muy bien desarrollada su inteligencia lingüística son esos que no les cuesta, que escuchan algo y lo repiten fácilmente y un idioma lo aprenden rápido. ¿Vea? Pero habemos otros que nos cuesta más trabajo. Y en esos otros me incluyo yo y creo que muchos más también se incluirán. No todos tienen o nacen con esa estrella, digamos, para que rapidito agarren un idioma de solo escucharlo. Vean, hay cosas que de repente necesitamos entenderlas de otra manera y para ello vamos a utilizar una metodología que ya la explicaré en breve. Bueno, de preferencia, ¿verdad? Se les pide tener la cámara encendida. Yo no tengo nada en contra si ustedes la pagan, pero van a haber algunas actividades en las cuales yo necesito verle a usted porque vamos a aprender a articular correctamente ciertos sonidos del idioma Deutsch. Por ejemplo, en el idioma Deutsch se usa mucho
un sonido que se le conoce como una A media abierta. La A media abierta, la posición es bien característica. Yo puedo hacer la A abierta del español, que es A, así. Pero la A media abierta del Deutsch es como con la lengua en medio. Y ahí hacemos uh, uh. Entonces, ese movimiento yo tengo que verificar si usted lo está haciendo, porque ahí es donde cometemos errores de meterles al idioma Deutsch los sonidos del español. Y por decir una A abierta, decimos otro tipo de A. Así que en ciertos ejercicios sí les voy a pedir que enciendan su camarita porque yo necesito ver cómo usted articula, cómo usted mueve sus labios, cómo usted mueve su boca para saber si está sacando el sonido correcto, si está haciendo la consonante correcta o la vocal. Así que eso a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Si en algún momento de la clase yo le solicito, mire, por favorcito, encienda su cámara, me hace el favor. Bien, y pues el trabajo en equipo, ¿verdad? Vamos a tratar de estarnos ayudando, ¿verdad? Siempre cuando a alguien a veces le cuesta algo y ve que otro lo puede hacer, eso sirve como un aliciente, como un motivador para poder hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a ir entonces a hablar respecto del sistema que vamos a estar empleando en las clases para poder entender mejor el idioma Deutsch. Y para ello, pues voy a hacer una breve encuesta. Vale, voy a ponerles acá esto, que es una tablita. Miren, esto que está aquí, la información está en inglés. Nos dice que es el IPA. Y claro, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo en idioma Deutsch también. Esto se conoce en español, se le dice alfabeto fonético internacional. Bien. Y es un sistema, como el nombre lo dice, internacional significa que esto no es exclusivo del inglés, no es exclusivo del Deutsch, no es exclusivo del francés, no es exclusivo de ningún idioma. Esto va con todos los idiomas. Es un sistema estandarizado de notación fonética. Entonces, la pregunta que voy a hacer ahorita es si alguna vez usted ha trabajado o ha escuchado algo de lo que es el IPA y que se divide en los sonidos vocálicos, que son todos esos que están acá. Esta es una representación de cómo se posicionan las vocales en nuestra boca y los sonidos consonánticos que tienen que ver con el punto de articulación y la manera de articulación de cada consonante. Entonces, eso es en sí el IPA, un sistema de notación en el cual se encierran tanto los sonidos consonantes como los sonidos de vocales. Entonces, así rápidamente, ¿verdad? Voy a hacer las preguntas y me dice sí o no. Así sería prácticamente la encuesta. Veamos, Denis, ¿conoce usted algo del IPA? No, no, no. No, ok, no ha trabajado nunca con IPA. Bien, muchas gracias, Duncan. Jennifer Sánchez, la misma pregunta. ¿Ya ha trabajado usted con IPA? ¿Conoce algo o es algo nuevo para usted? Sí, he trabajado un poco con eso. Fíjese que le escuché bien bajito, Jennifer. No sé si me puede repetir. Ah, sí, ya he trabajado con eso. Ya ha trabajado con IPA. Muy bien, excelente. Duncan. Bueno, Leslie, ¿me indica usted si ya ha trabajado o conoce algo o no del IPA? Tengo conocimiento, pero no lo he trabajado al 100%. Solo tengo un poco de conocimiento. Ok, más o menos se ubica qué es, sabe qué es, pero no ha trabajado con ello así como a profundidad. Sí, correcto. Yanka, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Milka, me indica usted la misma pregunta, si ya ha trabajado con IPA, o lo conoce o no sabe nada. La verdad es algo nuevo. Es algo nuevo para usted, muy bien. Y termino haciéndole la misma pregunta a Silvia, ¿verdad? Me indica si ya ha trabajado usted con alfabeto fonético internacional o no. No, sería algo nuevo para mí también. Good. Bien. Bueno, tengo entonces ahorita un grupo, digamos, balanceado, ¿verdad? Habrían tres que sí, dos que no.
Bueno, los otros que no han podido asistir, luego nos van a complementar, ¿verdad? Para tener más o menos esa estadística. Bueno, para los que no lo conocen, ¿verdad? Pues lo vamos a introducir, y lo vamos a ir utilizando. El sistema del IPA yo lo uso de la siguiente manera. Cuando estamos iniciando clases de este idioma o de otros idiomas, es como esa bicicleta, que yo quería aprender a andar en bicicleta y me le ponían unas llantitas, y era para no caerme, para irme acostumbrando a pedalear y agarrar el equilibrio. Eso es el IPA para nosotros. Son esas llantitas que nos van a servir de apoyo en un principio para ir conociendo los patrones de sonido de un idioma. Cuando ya hemos adquirido esos patrones de sonido, entonces esas rueditas se quitan. Ya no las vamos a utilizar porque ya nuestro cerebro es capaz de reconocer los patrones de sonido. Dentro del alfabeto fonético internacional, nosotros encontramos en primer lugar la tabla de las vocales, que es esta que está acá. En la tabla de las vocales están los sonidos, por ejemplo, de las vocales del español. Nuestro español es limitado en sonidos y a nosotros nos enseñaron 5 vocales con 5 sonidos, pero en el idioma Deutsch vamos a usar algunas vocales más. Por ejemplo, tenemos aquí la vocal, esta es la A, la que usted ya conoce. Esta es la E, que usted ya conoce del español. Esta es la I, que ya la conocemos. Esta es la O y esta es la U. Entonces, ahí están ya las 5 vocales de por sí del español, que cabe destacar que en el idioma Deutsch se utilizan. Pero luego vamos a ir distinguiendo algo otros sonidos. Por ejemplo, en uno de los sonidos que el Deutsch lo utiliza mucho, es el llamado ishbah. La ishbah es la vocal centralizada. Es esta que parece como una E al revés. Y eso suena a Es un sonido que como que no tuviera mucha gracia cuando usted lo hace, porque solo tiene como que pujar. La lengua está estática, no se mueve, y usted solo hace la boca entreabierta, Y el ishbah, repito, es uno de los sonidos que más se usa en el idioma Deutsch. Y miren qué curioso. Resulta ser que también es uno de los que más se usan en el inglés. Nada más que el inglés le llama de otro nombre. En Deutsch el sonido se escribe así. Ese es el nombre. Así se escribe. Y en Deutsch lo vamos a pronunciar como Ishbah. Ishbah. Por otro lado, en Simón, inglés. estuvo aquí, fin de. Sí, sí, fin de. Ok, bueno, gracias. Me volví a incorporar a Oscar. Se había desconectado. Bueno, en inglés a esto se le dice schwa, pero eso es en inglés. Aquí en la Deutsch le vamos a llamar ishbah. Y es un sonido, como repito, de los que más se usa en el idioma Deutsch. Nos va a aparecer en un montón de palabras. Pero el Deutsch también utiliza, les hablaba de la A media. Esta es la A media, esta que está acá. Lo vamos a ir viendo que se utiliza en muchas palabras donde termina en ER. Por ejemplo, una palabra muy famosa del idioma Deutsch es esta. Es una palabra muy famosa. Y si hablamos un Deutsch con un acento, digamos, se le llama acento estándar cuando la R no suena al final de las palabras. Entonces, vamos a ir aprendiendo que en general del Deutsch hay como 2 acentos. El acento estándar es el que se maneja en la parte central de Alemania hacia el norte. Y hay otro acento que es el que se maneja, digamos, en la zona sur de Alemania y los países colindantes como Suiza y como Austria. En esa zona la R suena, en la otra no. Entonces, esta palabra en un Deutsch estándar se dice vaya, vaya. Y esta se convierte en esta A que les estoy citando ahorita. Esta ER se pronuncia como esta. Así poco a poco vamos a ir distinguiendo de este cuadro cuáles sonidos son los que se utilizan en el Dutch y nos va a ir sirviendo para ir dándonos cuenta de cómo se forman las palabras
por un lado lo escrito y por el otro lado el sonido. En eso sí quiero adelantarles. El español es un idioma fonéticamente directo, que significa que tal como se escribe, así suena. El Deutsch, al igual que el inglés, no es un idioma fonéticamente directo. Es un idioma que cambia y esos cambios son los que vamos a ir tratando de entender, de ir aprendiendo. Y el alfabeto fonético va a ser la herramienta que nos va a servir para saber de dónde viene el sonido. Bien. Así que, como les decía al principio, en las clases vamos a tratar de dar esa explicación de las palabras, pero enfocándolas en estos primeros meses con lo que es el alfabeto fonético internacional. Entonces, como algunos lo conocen y otros no lo conocen, en las clases voy a tratar de hacer referencia a esto como que es algo nuevo. Y a los que ya lo conocen, pues van a tener un poquito de paciencia en lo que les explico al resto los sonidos o de dónde van. Porque, por ejemplo, ustedes verán que en todo ese diagrama yo les decía, vaya, mire, esta es la I del español. Esta también es una I, pero esta es una I redonda, es I, I. Todos los sonidos que están aquí al lado derecho en esta tabla, todos estos son sonidos redondos, que significa que nuestros labios deben de ponerse como para hacer una O. Por eso usted ve aquí, mire, la U y la O están del lado derecho. Significa que es un sonido redondo. Los sonidos que están al lado izquierdo, como I, como E o como E, esta la vamos a usar mucho porque esta es la E del Deutsch. La vamos a ir usando mucho. Vamos a ir viendo que son sonidos en donde los labios se tensan y se estiran. Entonces esa ya es una de las características que debe de tener el fonema de una vocal. Good. Bueno, se nos fue rápido el tiempo, ¿verdad? Mañana ya vamos con la primera clase. Como les dije, hoy iba a ser algo introductorio. Así que nos vamos a despedir el día de hoy diciéndoles Danke, auf Wiedersehen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Danke. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, Juan. Auf Wiedersehen.